Hola, querido. Mira, desde que el ser humano se separó del Creador, su vida ha sido una permanente búsqueda de algo que él mismo no sabe definir. El ser humano corre atrás del dinero, de la fama, del poder, en fin, pero parece que nada llena su corazón. De alguna manera logra obtener lo que busca, pero continúa insatisfecho. ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué se siente permanentemente vacío? Como si le estuviese debiendo algo a alguien. Los psicólogos modernos, inclusive, llegan a la conclusión de que el vacío interior del ser humano es parte de una personalidad equilibrada. Solo que Dios no nos creó para vivir esa permanente sensación de vacío, esa búsqueda. El problema es que si salimos de las manos del Creador, solo seremos completos cuando nos devolvamos a Él. Y aquí entra la adoración. Porque adorar es reconocer las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida y devolvernos a Él con corazón agradecido. El centro de la adoración auténtica es Dios y no la necesidad humana. Pero cuando adoras a Dios correctamente, todas las áreas de la vida son afectadas positivamente y tus necesidades son satisfechas. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es justamente eso, mostrar cómo la auténtica, la genuina adoración afecta todas las áreas de la vida. Veamos. La primera parte de la lección menciona la consagración o dedicación de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio. La historia empieza en el capítulo 8 de Levíticos. Mira, voy a leer. Está también en el capítulo 9, 8 y 9, los dos capítulos. Si te pones a leer estos capítulos, te vas a cansar porque son muy largos. Son tantos detalles, desde la purificación de Aarón y de sus hijos, hasta los sacrificios, los animales, el aceite, en fin. Quiere decir, para nosotros son detalles, y a veces son detalles insignificantes, pero para Dios esos detalles son importantes. Finalmente, la semana de esa consagración del sacerdote, al octavo día, después que Aarón y sus hijos habían cumplido todo lo recomendado por el Señor, mira lo que registra Levítico 9, versículos 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Interesante, la gloria de Dios se manifestó quemando el sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían obedecido. Aquí hay una lección interesante. La gloria de Dios se manifiesta donde hay un pueblo obediente. La manifestación de la gloria divina es señal de aprobación. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Dice, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí puedes ver una vez más que la adoración es la respuesta de un corazón agradecido a la manifestación de la gloria de Dios. Y esa gloria se manifiesta porque hay un pueblo obediente. Un pueblo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, dispuesto a obedecer. Lo voy a repetir. La adoración es la respuesta de un corazón agradecido a la manifestación de la gloria de Dios. Y esa gloria se manifiesta porque hay un pueblo dispuesto a obedecer. En otras palabras, cuando alguien dice que alaba a Dios, pero no está dispuesto a obedecer, hay algo en esa actitud que necesita ser revisado. A estas alturas conviene que yo me pregunte a mí mismo, ¿estoy dispuesto a obedecer humildemente las órdenes divinas?
¿Es mi adoración el resultado natural de mi gratitud a Dios? Bueno, entremos ahora a la segunda parte de la lección. Es un episodio triste de la historia de Israel. Acabamos de ver cómo, por causa de la obediencia de Aarón y de sus hijos, vino fuego del cielo y consumió la ofrenda de ellos, y como resultado de eso el pueblo empezó a adorar. Pero poco después de este acontecimiento glorioso, dos hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, cometieron la peor tontería que podrían haber cometido. Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Aquí se relata esta historia de esta manera. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mira, querido, otra vez cayó fuego del cielo, pero esta vez no para quemar la ofrenda, sino para quemar a los pecadores. La primera vez el fuego quemó la ofrenda, la segunda vez quemó a los pecadores. Qué figura extraordinaria de lo que sucedió en el plan de la salvación, porque en la cruz el fuego de la ira divina consumió la ofrenda. Pero cuando Jesús vuelva por segunda vez, el fuego consumirá a los pecadores que no aceptaron la ofrenda en su favor. Mucha gente se pregunta, ¿cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? ¿Cuál? La desobediencia. Ellos no podían haber llevado su propio fuego, sino el fuego que Dios había determinado. Sí, pero ese es apenas un simple detalle, efectivamente. Es un detalle, pero ya vimos cómo los detalles son importantes para Dios. Por un detalle, mira, por un simple detalle, como el fruto, Adán y Eva perdieron el paraíso. Por otro simple detalle, como el fuego, Nadab y Abiú fueron destruidos. Y por un simple detalle, porque mucha gente considera un detalle como el sábado, mucha gente se perderá. Esto no quiere decir que la obediencia tenga valor salvador. No, no, no. Solo Cristo salva. Esa es una verdad cristalina, pero en el caso de Nadab y Abiú, ellos se rehusaran a dejar todo en las manos de Dios. No creyeron en la gracia, quisieron hacer las cosas como a ellos les pareció mejor. Parecían Caín, que en vez de llevar un cordero, llevó el fruto de la tierra y fue rechazado. Aquel cordero que Caín debería llevar era el símbolo de Cristo, porque solo Cristo salva. Pero el resultado de una vida salva por la gracia es naturalmente una vida de obediencia. A propósito de fuego para la adoración, ¿qué tipo de fuego estoy llevando a mi iglesia? ¿Mi fuego? ¿El ritmo que a mí me gusta? ¿Mi propio estilo de adoración? ¿Solo porque así me siento bien? Esto es algo para pensar, porque Dios no aceptará ningún tipo de fuego extraño. Y este asunto es serio. La tercera parte de la lección tiene que ver con el cántico de Moisés antes de morir. ¿Sabes? Esta es una bella poesía hebrea en la que Moisés bendice a sus hijos. Esta poesía está registrada en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio. Voy a leer solo 2 versículos. Están casi al final del capítulo. Son los versículos 26 y 29. Dice así: No hay como el Dios de Jerusún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Estos versículos pueden ser estudiados como 2 joyas que presentan la motivación correcta para la adoración. Nota lo que dice el versículo 26.
no hay como el Dios de Jerusún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Dios es Jerusún. ¿Qué significa eso? La palabra Jerusún viene de la raíz hebrea yashar, y el sentido es estar firme, no cambiar, permanecer siempre en pie. La idea viene de la montaña que no se mueve y que permanece siempre firme, aunque las intemperies lo castiguen. Dios es así, no cambia, sus promesas permanecen para siempre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y para qué todo eso? Para ayudarte. Es el Dios que te ayuda, que se preocupa por ti, que vigila tus pasos, que no te abandona. Mira, la noche puede estar muy oscura, puedes no ver a Dios en medio del dolor, pero Él está allí, en el mismo lugar. Solo confía en Él y no desanimes. Esa es la primera razón por la que debes adorar a Dios. En las palabras de Moisés, no hay otro motivo mejor para adorar que saber que Dios está ahí siempre dispuesto a ayudarte. Ahora, la segunda razón que Moisés da para adorar a Dios en este texto que acabamos de leer, dice así: bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Ahí está la segunda razón. Fuiste salvo por Dios. La salvación no depende de ti. Es un don gratuito que recibes del Señor. Por tanto, eres un pueblo feliz. Nadie es tan feliz como tú. ¿No crees que esa sea una buena razón para adorarlo? Pero observa una vez más que el centro de la adoración no eres tú, sino el Señor que te ayuda, el Señor que te salva. Toda adoración auténtica es inspirada por Dios y se centra en Dios y no en el adorador. Para entender la cuarta parte de la lección, es necesario leer todo el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Aquí encontramos la historia registrada de Ana. Fue una historia que tuvo lugar en el templo. Ella se había rendido completamente a Dios. Ahora, lo que la llevó al templo a adorar no fue la necesidad. Es verdad que ella necesitaba un hijo, pero lo que la llevó al templo a adorar fue la confianza en un Dios benigno. ¿Por qué Ana confiaba en Dios? Para confiar en alguien es necesario conocer a esa persona. Tú no puedes confiar en un desconocido. Quiere decir que Ana conocía a Dios y por eso confiaba en su benignidad. ¿Sabes? Hay personas que en la hora del dolor, en lugar de confiar en Dios, piensan que Dios no existe o que si existe se olvidó de ellas. Pero Ana, en la hora de la aflicción, fue al templo a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque pasaba tiempo con Él, cultivaba el compañerismo diario con Dios. La lección que encontramos aquí es que la adoración auténtica, que nada más es que la demostración de confianza en Dios, es un resultado natural de la experiencia de vivir todos los días con Jesús. Una experiencia de comunión diaria entre el adorador y el Señor. Porque la verdadera adoración no es solo cantar músicas alegres, músicas que me agradan, no es solo levantar la mano, como dije muchas veces, sino es una actitud de sumisión completa de mi corazón a Dios. Cuando un adorador empieza a defender con uñas y dientes un estilo de música, sea antiguo o sea moderno, esa persona necesita recordar que el centro de la adoración no es el estilo de la música, sino Dios. Y también necesita recordar que el mejor instrumento de adoración no es la batería, ni la guitarra, ni el piano, ni el órgano, sino el corazón del adorador. Un corazón transformado por el poder de Dios, un corazón sumiso al Señor, como era el corazón de Ana. Llegamos ahora a la última parte de la lección. Es una historia dolorosa, pero que enseña una lección valiosa. Mira, Dios le había ordenado al pueblo de Israel
a destruir por completo a los amalequitas. Los amalequitas eran una nación rebelde a las súplicas divinas de arrepentimiento. Bueno, el tema ahora no es explicar las razones divinas para acabar con los amalequitas, sino analizar la actitud del rey Saúl. Dios había ordenado destruir todo, inclusive los animales. Pero Saúl trajo al rey amalequita vivo y también trajo el ganado de los derrotados. Ahora, cuando Samuel escuchó el ruido que producían los animales, el profeta preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué estoy oyendo? ¿Trajiste los animales? Entonces la respuesta de Saúl fue: sí, traje los animales, pero los traje para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces viene lo que leemos en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, que dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amigo querido, aquí está el principio que debemos recordar al estudiar el tema de la adoración. Dios no está preocupado en los sacrificios, ni en los ritos, ni en las ofrendas, sino en el corazón. Si tu corazón le pertenece y eres un hijo sumiso y obediente a Él, entonces su corazón, el corazón de Dios, se alegra por causa de tu adoración. Pero si por el contrario, solo quieres adorarlo, entre comillas, pero tu corazón no es un corazón transformado por su poder, oh querido, yo lo siento mucho, pero Dios no acepta lo que tú le ofreces. Pero ahora entramos en un asunto delicado. ¿Y quién conoce lo que tengo dentro de mi corazón? Solo Dios. Es por eso que los seres humanos debemos tener mucho cuidado en juzgar y condenar. Pero también tenemos que tener igual cuidado en jugar con la paciencia divina, porque si rechazó a Saúl porque el rey estaba más preocupado en adorar que en obedecer, puede también rechazarme a mí. Y yo personalmente no quisiera estar en la piel de alguien que es abandonado por Dios. Hace muchos años conocí a un joven que había nacido en una familia cristiana, pero al llegar a la adolescencia, él empezó a involucrarse con música rock. Entonces su padre, con el fin de que no abandonase la iglesia, empezó a formar dentro de la iglesia un grupo que usase los mismos instrumentos de la música rock. Ahí el muchacho continuaba con la música que le gustaba durante la semana y los sábados estaba en la iglesia tocando los mismos instrumentos porque le apasionaban esos instrumentos. Hasta que un día llegó un pastor a esa iglesia y ese pastor creía que esos instrumentos no combinaban con la música sagrada. Y cuando el pastor dijo: no se va a usar más esto, el muchacho salió definitivamente de la iglesia. Ahora, el padre del muchacho argumenta que si no hubiesen retirado los instrumentos de la iglesia, el hijo todavía estaría en la iglesia. Ya el pastor dice que el muchacho estaba en la iglesia, pero no estaba por causa de Cristo, sino por causa de los instrumentos. Otros dicen que estando en la iglesia, el muchacho, existía la posibilidad de que un día el Espíritu Santo lo tocase. Y ya otros dicen que el corazón del muchacho solo tenía lugar para la música rock. Ahora, mi pregunta es: ¿quién tenía la razón? ¿Te das cuenta cómo es difícil hacer juicios y usar una línea vertical para tomar actitudes? ¿No sería mejor pedir sabiduría divina para ser equilibrados y no irnos ni para la derecha ni para la izquierda? Este es un asunto delicado y por eso tienes que pedirle al Espíritu Santo que te abra los ojos, que te abra el entendimiento, y no es andar buscando cosas escritas. No, aquí sí, no, aquí no. Deja que el Espíritu Santo te guíe, porque la Biblia, como dije hasta aquí en otras lecciones, no se detiene a hablar de este es el estilo, este no es el estilo.
Lo que se detiene a hablar es, este es el corazón de un auténtico adorador, un corazón sumiso, un corazón obediente. Que Dios te bendiga.